¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio te asusta más que el caos? ¿Por qué sientes que necesitas ser interesante todo el tiempo, incluso cuando estás exhausto? ¿Y si ser aburrido no fuera un defecto, sino una forma de resistencia? Todo lo que es profundo ama la máscara, dijo Nietzsche. Pero, ¿y si nuestra máscara favorita hoy es la performance constante, el espectáculo de parecer feliz, activo, interesante? Vivimos en una era donde el aburrimiento se trata como un crimen y el silencio como un defecto de carácter. La lógica es simple y cruel. Si no apareces, no existes. Si no impresionas, te ignoran. Si eres predecible, te descartan. Y en esta carrera insana por una autenticidad plastificada, perdemos lo que nos hacía realmente poderosos. La capacidad de sumergirnos en la repetición, de existir en los intervalos, de permanecer en las sombras sin desgastarnos. Este video es un llamado a aquellos que están cansados de fingir luz donde solo hay cansancio. A quienes presienten que hay un poder oscuro en no agradar a nadie. A quienes sospechan que existe algo sagrado en simplemente continuar. Hoy vamos a explorar el lado oculto de ser aburrido. Aquel que no necesita audiencia, aquel que construye en el silencio, aquel que no quiere ser interesante, sino eterno. Todo comienza con un susurro disfrazado de notificación. Una vibración en el bolsillo, un destello en la pantalla, un nuevo contenido para consumir o ser consumido por él. Poco a poco, la mente pierde la capacidad de existir en silencio. Necesita estímulo, necesita público. El alma se convierte en vitrina, el tiempo en escenario y nosotros en personajes mal ensayados, intentando sobrevivir en un teatro donde nadie presta atención de verdad. La exigencia es clara, sé espontáneo, pero estratégicamente, sé auténtico, pero dentro del estándar, sé profundo, pero en 15 segundos. Esta es la prisión del espectáculo, una promesa de libertad que solo aprisiona más. Ya no eres libre para ser, necesitas parecer. Y en el centro de todo esto mora un miedo silencioso, el pavor de ser percibido como desinteresante, el terror de no ser notado, de estar presente y aún así invisible. Pero, ¿y si ser invisible es exactamente lo que necesitas para renacer? Piensa cuántas veces has escondido lo mejor de ti mismo para ser aceptado. ¿Cuántas veces te has forzado a parecer más gracioso, más simpático, más vivo, incluso cuando todo en ti pedía silencio? La obsesión por ser interesante es una forma sutil y devastadora de traición a uno mismo. Ser aburrido en este mundo es como ir en contra de una histeria colectiva. Es rechazar el circo. Es callar cuando todos gritan. Es saber que hay algo más profundo que ser admirado. Ser real. Y tal vez por eso los más poderosos de la historia no eran los más ruidosos. Nietzsche escribía al borde de la locura. Emily Dickinson vivía recluida. Kafka murió sin aplausos. Todos entendieron algo que el mundo moderno olvidó. El alma se construye en la oscuridad, no en el feed. Existe una diferencia abismal entre ser interesante y ser íntegro. Ser interesante es moldearse a la mirada ajena. Ser íntegro es mantenerse firme, incluso si nadie está mirando. La fragilidad nace cuando tu identidad depende de la reacción del otro, pero la fuerza, la verdadera fuerza, surge cuando aprendes a vivir como una roca inmóvil, silenciosa, inquebrantable, incluso mientras todos bailan alrededor del abismo. ¿Quieres saber por qué ser aburrido en silencio te hace poderoso? Porque mientras los demás se agotan intentando ser notados, tú te conviertes en alguien que nadie puede derribar. No necesitas ganar el juego, solo necesitas dejar de jugarlo. Y entonces, el juego entero colapsa. Lo llaman aburrimiento, pero el nombre verdadero de esto es desintoxicación. Desintoxicarse de la urgencia de agradar, de la ansiedad de producir, de la necesidad de reinventarse a cada instante, como si fueras un producto con fecha de caducidad emocional. Y esta cura silenciosa tiene un precio alto, parecer desinteresante para los demás. Pero vamos a invertir la pregunta, ¿qué es más loco? La constancia silenciosa de alguien que se despierta a las 5 de la mañana para escribir, entrenar o meditar todos los días en la oscuridad, sin audiencia, o la montaña rusa emocional de quien depende de la aprobación para existir. La disciplina invisible es un acto de rebeldía y, más que eso, un tipo de espiritualidad oculta que no se anuncia ni se explica.
Se expresa en el gesto repetido, en el hábito sin aplausos, en la decisión diaria de continuar, incluso cuando nadie ve, nadie reconoce, nadie valida. Es en ese silencio donde nace el poder. Un poder que te quema por dentro, te libera y te hace invencible. Foucault hablaba de la disciplina como una forma de control social. Pero, ¿y si, en lugar de ser disciplinados por sistemas externos, aprendiéramos a disciplinarnos desde dentro hacia afuera? No por miedo, sino por fidelidad. Fidelidad a una visión, a una esencia, a un ritmo que es solo nuestro. Ser aburrido en este sentido es rechazar el espectáculo de la performance. Es vivir como si estuvieras fuera de la escena, incluso estando en el centro de ella. Es no ofrecer entretenimiento, sino sustancia, sustancia que hierve en tus venas, que te ancla en la tormenta. Recuerdo una frase de Carl Jung que me atravesó como una hoja afilada. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Y tal vez sea eso. Resistes tu repetición porque temes parecer predecible, pero si la abrazaras, si aceptaras tu rutina, tu soledad, tu lentitud, todo eso se convertiría en templo, ritual, fuerza. En verdad, todos aquellos a quienes admiras profundamente en cualquier campo tienen algo en común. Hacen lo mismo durante años, con un grado de atención casi religioso. Mientras el mundo cambia de foco cada segundo, ellos permanecen. Esto no es aburrimiento, es trascendencia. Y lo más hermoso y peligroso de todo es que quien cultiva este tipo de silencio se vuelve impredecible. No puedes manipular a alguien que, simplemente, no necesita tu atención. No puedes desestabilizar a quien no negocia con emociones, quien no implora por novedad, quien ya se encontró en el mismo lugar donde tú te pierdes, un lugar que te destroza y te reconstruye. La disciplina invisible es brutal, pero también liberadora, porque en el momento en que entiendes que no necesitas ser interesante para ser poderoso, te vuelves indomable. Es como construir una fortaleza bajo la piel. Nadie la ve, pero está ahí sosteniéndote, protegiéndote, recordándote en silencio. No eres entretenimiento, eres estructura. Y tal vez, solo tal vez, el mundo necesita menos gente interesante y más gente sólida, gente que resista el huracán sin doblarse. Imagina despertarte todos los días a la misma hora, comer la misma comida, escribir los mismos pensamientos, volver a las mismas penas, a los mismos deseos no cumplidos. Hacer todo eso, incluso sin audiencia, sin likes, sin recompensas visibles. ¿Por qué? La respuesta reside en una palabra casi olvidada: ritual. Y no hablo de velas encendidas o cantos sagrados en cavernas lejanas. Hablo de los rituales silenciosos que construyen la columna vertebral del alma. Aquellas acciones repetidas que, a los ojos de los demás, parecen inútiles, pero que por dentro sostienen el universo entero de una persona. Un universo que late con furia contenida. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía el hábito de escribir diariamente en su diario, no para ser leído, no para ser recordado, sino para recordarse a sí mismo. Aquel hombre que gobernaba un imperio, que lideraba ejércitos, que tenía el mundo en sus manos, reservaba un momento en el silencio de la noche o del amanecer para mirarse por dentro. Escribía para sí mismo como si conversara con su alma cansada. Y allí, entre frases crudas y reflexiones históricas, se volvía más que un emperador. Se volvía humano, humano en su crudeza, en su vulnerabilidad. Este es el poder de los rituales. No existen para impresionar, existen para enraizar, para clavarte en tu propia tierra fértil. Un monje repite el mismo mantra, hace las mismas posturas, limpia el mismo suelo. Y no lo hace porque no tenga elección, sino porque encontró en ese ciclo el lugar donde el ego deja de gritar, donde el yo se cansa de buscar significado fuera y comienza a escuchar el eco de tu propio latido. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has roto un hábito solo porque parecía demasiado aburrido? ¿Cuántas veces has abandonado la lectura, el gimnasio, la escritura, la meditación porque el entusiasmo inicial se desvaneció? Es que confundimos emoción con propósito. Pensamos que si no arde de ganas, no vale la pena continuar. Pero lo sagrado no se hace de euforia, se hace de permanencia. Permanencia que te quema lento, te transforma en fuego eterno.
Existe una sabiduría oculta en el acto de regresar, de volver al mismo lugar con una mirada más profunda, de repetir el gesto como si cada repetición fuera un escalón hacia adentro. Hay una historia de Kafka que me atraviesa como un espejo roto. Escribía todas las noches, incluso cuando odiaba lo que producía, incluso cuando sentía asco de su propia mente. Decía que la escritura era como un animal nocturno. Solo aparecía cuando la casa estaba en silencio y el mundo dormía. ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces el verdadero trabajo comienza después del aburrimiento, después de las ganas de rendirse, después del vacío. Porque vacío no es el fin, es el inicio de la profundidad, un abismo que te llama a saltar. Los monjes lo saben, los estoicos lo sabían, los artistas obsesivos también. Todos aquellos que alcanzaron alguna forma de trascendencia lo hicieron no saltando de emoción en emoción, sino cayendo en sí mismos una y otra vez, hasta que no quedaba nada que ocultar. Y aquí está el punto más importante de este capítulo. Todo ritual es una elección espiritual. Cada vez que regresas a tu cuaderno, a tu entrenamiento, a tu silencio, a tu libro, incluso sin ganas, incluso sin aplausos, le estás diciendo al universo y a ti mismo que tu verdad no depende de la excitación momentánea. Estás afirmando, no soy un fragmento, soy continuidad. Y este tipo de fuerza no aparece de la noche a la mañana. Se forma poco a poco, en el roce, en la renuncia, en la repetición, una repetición que te desgarra y te sana. Ser aburrido en este sentido no es una falla, es una elegancia que solo los atentos perciben. Porque en el fondo, ser fiel a tus propios rituales es uno de los últimos actos de integridad que nos quedan. Y cuando el mundo exterior se derrumba en exceso, en dopamina, en ansiedad, es el hombre o la mujer de rituales simples, casi invisibles, quien permanece de pie, silencioso, más firme, como un templo escondido en la montaña, inquebrantable ante el viento. Siempre hay un momento. La casa está en silencio. El celular quedó de lado y por un breve instante no pasa nada. Y es precisamente ahí donde algo comienza a agitarse dentro de ti. No es furia, es el malestar, el discomfort, el peso extraño que sube por el estómago y te aprieta el pecho como si estuvieras atrasado para un compromiso que no existe. Ese momento tiene un nombre, aburrimiento. Pero lo que llamamos aburrimiento muchas veces es otra cosa. Es el alma comenzando a manifestarse. Y eso asusta, te sacude hasta los huesos. ¿Ya has notado cuánto huimos de la inquietud? Vivimos en un sistema que creó herramientas sofisticadas para una única misión: evitar que estemos a solas con nosotros mismos. Scroll infinito, reels en secuencia, notificaciones que parpadean como una falsa alerta de urgencia existencial. Porque en el fondo, el silencio es peligroso. Elimina los disfraces. Desnuda la mente y nos obliga a enfrentar el monstruo que vive detrás de nuestra sonrisa social. El aburrimiento es el espejo que nadie quiere mirar, pero que guarda secretos que solo aparecen cuando todo lo demás se calla. Secretos que te rompen y te reconstruyen. Cioran, uno de los filósofos más sombríos del siglo XX, decía: el alma es ese aburrimiento que nos acecha cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Para él, el aburrimiento era el preludio de la verdad. No la ausencia de estímulo, sino la ausencia de máscaras. Y aquí está el punto más delicado de este capítulo. La razón por la que el aburrimiento incomoda tanto es porque nos muestra lo que realmente somos sin distracciones, sin performance, sin filtros, crudo, vulnerable, real. ¿Ya has intentado estar 10 minutos en silencio total, sin música, sin pantalla, sin nadie? El tiempo se estira, la respiración pesa y de repente percibes que hay una guerra ocurriendo dentro de tu cabeza todo el tiempo. Pero solo la notas cuando todo se detiene. El aburrimiento nos revela las ruinas de lo que ignoramos, las frustraciones no resueltas, los deseos reprimidos, los miedos camuflados, la verdad de quién serías si nadie te estuviera observando. Por eso es tan difícil lidiar con el vacío. Exige coraje no para actuar, sino para permanecer. Permanecer frente a ti mismo. Permanecer en el intervalo entre un estímulo y otro. Permanecer en el silencio hasta que la verdad aparezca, incluso si no te gusta lo que ves, incluso si te destroza. Pero aquí está el paradoxo.
Es exactamente en ese espacio oscuro, denso, incómodo donde comienza la transformación. El aburrimiento no es el fin de la línea. Es el umbral, el límite entre lo que finges ser y lo que realmente puedes llegar a ser. Un umbral que te invita a cruzar, a renacer. Como escribió Pascal, toda la infelicidad de los hombres deriva de una sola causa: no saber permanecer en reposo a solas en una habitación. Y tal vez lo que Pascal llamó reposo sea lo que hoy conocemos como aburrimiento. Pero, ¿y si ese aburrimiento fuera, en verdad, la primera etapa de la iluminación? ¿Y si el vacío fuera el portal hacia la presencia? Porque cuando aguantas el dolor del aburrimiento, cuando dejas de huir de él, algo comienza a emerger. No rápido, no ruidoso, sino un tipo de atención diferente, una claridad, un pulso de vida que ya no está a merced del caos exterior. Percibes que no necesitas más cosas para sentirte vivo. Solo necesitabas estar presente con todo. Con el miedo, con el dolor, con el vacío, con todo lo que eres cuando nadie más te observa. Y entonces, lo que era sombra se convierte en espejo. Lo que era incomodidad se convierte en camino. Lo que era aburrimiento se convierte en portal. Es en ese instante que descubres que lo que parecía vacío era, en realidad, la puerta de entrada a tu profundidad. Una profundidad que te libera, te empodera, te hace eterno. Hay un mito que insiste en sobrevivir dentro de nosotros: que la grandeza debe ser grandiosa, que los que marcan el mundo lo hacen con explosiones, con gestos teatrales, con frases de impacto y escenarios iluminados. Pero la verdad, querido, y tal vez te asuste, es que los más poderosos no son los más visibles, sino los más constantes, los que se repiten, los que permanecen. Ser aburrido es vivir fuera de la lógica del espectáculo, es volverse impermeable a la fiebre de lo nuevo. Es renunciar al vicio de la excitación. Por eso mismo, es ser eterno. Cuando todo a tu alrededor cambia, los que no cambian se convierten en hitos, pilares, referencias. Como esa roca que no tiene prisa, que no necesita probar nada, pero que todos terminan usando como refugio cuando comienza la tormenta, una tormenta que te azota, pero no te rompe. Observa los nombres que resuenan a través de los siglos. Nietzsche, que vivió atormentado en soledad. Dostoyevsky, que escribió entre deudas, prisiones y fiebres. Simone Weil, que eligió morir en coherencia con lo que creía. Ninguno de ellos fue una estrella pop. Ninguno vivió para ser adorado. Y, sin embargo, fueron eternos, porque en lugar de buscar atención, buscaron sentido. En lugar de impresionar, cavaron más profundo. En lugar de brillar, se incendiaron por dentro, un incendio que aún quema en nosotros. Ser aburrido, en este sentido, es vivir en el subsuelo del alma. Es elegir un camino en espiral, no en línea recta. Es repetir ideas, hábitos, gestos hasta que algo se revele. ¿Te acuerdas del mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra montaña arriba solo para verla rodar de vuelta, día tras día? La mayoría lo ve como un castigo, pero Camus, en su lectura existencialista, dice algo revolucionario: el esfuerzo por llegar a la cima basta para llenar el corazón del hombre. Debemos imaginar a Sísifo feliz. Esta es el alma del aburrido. Sabe que nada es definitivo, pero aún así insiste. Incluso sin aplausos, repite. Incluso sin resultados visibles, permanece. Y hay algo casi sagrado en eso. Porque ser constante en un mundo viciado en novedades es una forma de milagro. Es como orar en silencio mientras todos gritan. Es como amar un camino incluso cuando no te promete una llegada, un amor que te consume y te salva. Entonces, dime, ¿qué es lo que realmente te sostiene cuando nadie está mirando? ¿Qué queda de ti cuando las luces se apagan, los touris desaparecen y el mundo pierde interés por ti? Porque ahí reside el secreto que nadie quiere admitir. La verdadera fuerza nunca necesitó ser vista para existir. Mientras todos corren tras aplausos instantáneos, el verdadero poder se construye en la oscuridad, en la repetición silenciosa, en la renuncia del ego, en la constancia que no depende del clima emocional del día. Ser aburrido es no desistir de lo que importa. Es tener el coraje de ser predecible en un mundo que venera lo impredecible. Es volverse, poco a poco, una roca en medio del mar revuelto. Y tal vez, solo tal vez,
esto sea todo lo que necesitabas escuchar hoy. No estás atrasado, no estás equivocado, no necesitas ser espectacular. Solo necesitas continuar. Continúa con el fuego que arde en tu pecho. Lo que es profundo ama la máscara. Nietzsche lo dijo, pero tal vez ahora sea el momento de quitarte la máscara de la prisa, de la performance, del carisma forzado y simplemente ser en la repetición, en la constancia, en tu propia frecuencia, incluso si nadie está aplaudiendo. Confieso que escribir este guión me atravesó más de lo que esperaba. Mientras escribía, recordé una noche en que todo parecía demasiado ruidoso, demasiada gente, demasiadas exigencias, y yo solo quería silencio. Encendí la lámpara tenue del cuarto, me senté al borde de la cama, tomé un cuaderno viejo y comencé a escribir sin tema, sin propósito, sin pensar en likes o audiencia. Escribí solo para no perderme de mí mismo. Fue una de las noches más simples de mi vida y tal vez una de las más poderosas, porque ahí entendí, la profundidad no necesita testigos, solo presencia, presencia que te envuelve, te transforma. Si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque algo dentro de ti ya está cansado de probarse. Y si es el caso, bienvenido. Este canal es tu refugio, nuestro pacto silencioso contra la prisa, la distracción y el ruido. Y ahora, haz lo que todos los seres místicos del algoritmo esperan de ti. Dale like al video, comenta si te tocó de alguna forma y suscríbete, no porque esté de moda, sino porque aquí encontrarás algo raro, un silencio que habla. Y los videos que aparecen en la pantalla, elige uno con cuidado. Uno de ellos tal vez te cuente algo que aún no estás listo para escuchar. Pero si tienes coraje, haz clic y sumérgete. Hasta el próximo susurro.